Bueno, iniciamos hoy un análisis a fondo de un tema que, la verdad, mezcla ciencia y escrituras. El consumo de cerdo. Ajá, Nos vamos a basar en un material bastante detallado de los autores el doctor Josh Axe y Tito Martínez. sí, Y la idea, pues, es desgranar un poco los argumentos, tanto científicos como bíblicos, que ellos presentan sobre por qué, y esto es importante, según la Biblia se debería evitar esta carne. mm, De hecho, la fuente que manejamos señala que textos como Isaías 65 y 66 ya advertían, ¿no? exacto. Y el material que tenemos se estructura, digamos, en dos bloques bastante claros. A ver, Por un lado está la perspectiva más científica, la nutricional, que la aporta el doctor Josh Sachs. La fuente lo describe como doctor en quiropráctica, medicina natural, nutricionista clínico, bueno, conocido en Estados Unidos. vale. Y por otro lado tenemos el análisis doctrinal bíblico de Tito Martínez, que el propio texto presenta como la interpretación, digamos, correcta de la Biblia en este tema. De acuerdo. Pues vamos a meternos en materia. Empecemos, si te parece, por la parte científica, la del doctor Axe. ¿Cuáles son los puntos clave que expone la fuente? Pues mira, según el doctor Josh Axe, tal como se recoge en el material, hay varias razones de peso. Ajá. Primero, habla del sistema digestivo del cerdo. Dice que es muy rápido, unas 4 horas solo. ¿Y eso qué implica, según él? Pues que, según este enfoque, no daría tiempo a eliminar bien las toxinas que se acabarían acumulando en la grasa del animal. Entiendo. Además, añade que apenas sudan, lo que también contribuiría a retener más toxinas. Vale. Toxinas acumuladas por digestión rápida y poca sudoración. ¿Algo más? Sí, sí. El material también menciona la conexión que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, entre carnes procesadas, y muchas son de cerdo, claro, como el bacon, jamón, salchichas y el cáncer colorectal. Ah, sí, eso ha sonado bastante. Pues sí, se habla de un 18% más de riesgo por cada 50 gramos que se consuman al día. Es un dato que recoge el doctor Axe. Entendido. Fisiología del animal y luego estudios epidemiológicos sobre procesados. Eso es. Y no se queda ahí. También se mencionan otros riesgos. Por ejemplo, la transmisión de la gripe porcina, la H1N1, H3N2, Ujú. y la triquinosis, que es una infección por un parásito, unas larvas llamadas trichinela, que estarían, según el texto, en la carne cruda o poco hecha. Vaya. Sí, de hecho se apunta ahí como una posible causa, fíjate, de la muerte de Mozart. Una teoría. Curioso. Y bueno, también que los cerdos pueden ser portadores de otros parásitos como la Taenia solium, la solitaria, o virus como el de la hepatitis C. Se mencionan también de pasada las condiciones de cría industrial, el uso de O antibióticos. sea, un cuadro bastante completo de potenciales problemas de salud asociados al cerdo, según la visión de Axe. Exacto, ese es el argumento central que él presenta, que la propia fisiología del cerdo lo hace propenso a acumular toxinas y además se le vincula con estos riesgos sanitarios concretos. Vale, argumentos centrados en la salud, tal como los presenta el doctor Axe en La Fuente. Y ahora cambiemos de tercio. Vamos a la perspectiva bíblica que expone Tito Martínez en este mismo material. Ajá. Y aquí, La Fuente subraya, y esto es importante recalcarlo, que se presenta no como opiniones personales de Tito Martínez, sino como lo que enseña la Biblia. Correcto, esa es la clave de esta parte. El análisis de Tito Martínez, que recoge la fuente, lo que hace es rebatir una por una las interpretaciones más habituales de ciertos versículos que, bueno, que se suelen usar para justificar el consumo de cerdo, y las presenta como erróneas, según la enseñanza bíblica. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? ¿Cómo desmonta esas interpretaciones según el material? Claro, por ejemplo, un caso muy conocido, Marcos 7:19. Esa frase que a veces se traduce como declarando limpios todos los alimentos. Sí, esa es típica. Pues bien, según el análisis de Tito Martínez, el contexto de esa conversación era una disputa sobre lavarse las manos antes de comer, una tradición judía, no sobre qué animales se podían comer o no. Ah, vale. Se argumenta que Jesús estaba explicando cómo el cuerpo humano procesa los alimentos, la comida permitida, eliminando los desechos, pero que eso no significaba que Dios estuviera en ese momento declarando puros a los animales que él mismo había clasificado como impuros en la ley. O sea, que según esta lectura que presenta La Fuente, la clave está en la palabra alimentos y en el contexto de la higiene ritual, no de la clasificación de animales. Exactamente, esa es la argumentación que se ofrece. Otro ejemplo muy usado es
Hechos capítulo 10. La visión de Pedro, el lienzo que baja del cielo, con animales y la voz que dice, Pedro, mata y come. Sí, otra referencia habitual. Pues la interpretación que da Tito Martínez en el material es que se trataba de una visión totalmente simbólica. ¿Simbólica en qué sentido? En el sentido de que Dios le estaba enseñando a Pedro que debía aceptar a los gentiles, a los no judíos, en la comunidad cristiana, que Dios los había limpiado espiritualmente, como de hecho el propio Pedro entiende después en Hechos 10:28, cuando dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Entiendo. O sea que el mensaje no iba sobre comida, sino sobre personas. Eso es, no sería una orden literal para comer animales impuros. De hecho, se recuerda que Pedro, en la propia visión, se niega al principio, diciendo que nunca ha comido nada común o inmundo. Interesante ese giro interpretativo que propone Martínez, de comida a personas. Sí, y aplica una lógica parecida a otros pasajes. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:4, eso de que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Ajá. La argumentación de Martínez es que Pablo se refiere a alimentos, en griego, broma, es decir, las cosas que Dios sí creó para ser comidas, los animales limpios, y que lo dice en contraposición a doctrinas de ascetas que prohibían cosas lícitas como ciertos alimentos permitidos o el matrimonio. No estaría hablando de animales impuros. Vale, siempre volviendo a la idea de que es considerado alimento según la ley bíblica original. Exacto. O en 1 Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Se explica que el contexto en Corinto era si se podía comer carne, probablemente de animales limpios, como bueyes, sugiere la fuente, que había sido sacrificada a ídolos paganos. No se discutía si comer cerdo u otro animal inmundo por naturaleza. Ya veo, el problema era la procedencia ritual, no el tipo de animal. Eso defiende el análisis. Y el último clásico, Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Ese parece muy directo. Pues según Tito Martínez, la clave está en la palabra griega usada ahí para inmundo, que es koinos. Se argumenta que koinos significa común o profano por un uso o concepto humano, no akarzartos, que sería la palabra para impuro por naturaleza divina, como el cerdo. Y que el contexto de Romanos 14 era una discusión entre cristianos débiles en la fe, quizás vegetarianos o muy escrupulosos, y otros que comían carne limpia. Pablo estaría diciendo que ninguna carne limpia se vuelve común o profana por sí misma, pero que por amor al hermano débil a veces es mejor abstenerse. Entendido. O sea que, según esta interpretación, no estaba validando comer animales impuros según la ley, sino hablando de consideraciones dentro de lo permitido. Justo. El punto central de Martínez es que ninguno de estos pasajes del Nuevo Testamento anula las leyes alimentarias sobre animales puros e impuros dadas en el Antiguo Testamento. Llama la atención cómo este análisis de Tito Martínez, tal como lo presenta el material, da una vuelta completa a estos versículos tan conocidos, ¿verdad? Y los vuelve a conectar con esas advertencias de Isaías que mencionábamos al principio sobre el juicio a quienes comen cerdo y otras cosas abominables, según la Biblia. Efectivamente. En resumen, la postura que nos presenta el material conjunto del Dr. Josh Axe y Tito Martínez es muy clara y unívoca. Sí. Tanto desde el punto de vista de los riesgos para la salud que expone Axe, como desde la interpretación estricta de la Biblia que defiende Martínez, la conclusión a la que llegan es que la carne de cerdo, según estos autores y basándose en la Biblia, no sería apta para el consumo humano. Así que el material de los autores, el Dr. Josh Axe y Tito Martínez, nos deja con una reflexión importante, ¿no? Ante esta información que ellos presentan como verdad bíblica y científica, ¿qué peso, qué consideración merecen hoy esas antiguas leyes dietéticas? Exacto. Para quienes quieran profundizar más en la perspectiva bíblica específica de Tito Martínez, se nos indica que estos estudios bíblicos están disponibles en su canal de YouTube y también en la Universidad Enoteísta en Internet, Ajá. y que los enlaces se pueden encontrar en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. La pregunta queda en el aire. ¿Podrían estas normas antiguas, vistas a través de la lente de este análisis que hemos comentado, tener una relevancia que quizás habíamos pasado por alto?